¿Por qué no se preguntan qué pasó con los indígenas después de las independencias? En nuestro repaso de los hechos que rodearon a las independencias americanas, ya hemos hablado del desastre económico que dejaron en los países recién nacidos y de la subordinación económica de Inglaterra, de la injerencia de la masonería que actuó como instrumento a favor de los intereses ingleses o estadounidenses siempre, lo que convierte a los actores de las sublevaciones en títeres inconscientes del poder anglosajón, de un fenómeno parecido de titerismo inconsciente en España, donde el alzamiento de Riego impidió el envío de tropas de refresco al bando realista en América, y de los enormes paralelismos entre estos desastres y las guerras del opio chinas. En síntesis, el mundo hispano estalló y el mundo anglosajón se benefició. Falta hablar de los indígenas americanos. Vamos a ello. Un gran número de indígenas americanos combatieron en las guerras de independencias en el bando realista, a favor de la continuidad del imperio. Uno de ellos fue Agustín de Ahuelango. ¿Por qué habrían de combatir por un imperio que, según la historiografía negro legendaria, les había esclavizado y perseguido durante 300 años? Porque los indígenas temían, con mucha razón, que los criollos independentistas les quitarían las tierras, protegidas por las leyes de la corona, y acabarían con su modo tradicional de vida en libertad dentro de este imperio. Desde el siglo XVI, la corona española reconoció y concedió extensiones de tierra a los pueblos de indios novohispanos. La tenencia de esos terrenos seguía siendo comunal. Y los indígenas llevaban razón. Una vez terminadas las guerras, las nuevas autoridades republicanas llevaron a cabo varias leyes de expropiación de los terrenos comunales indígenas. Paraguay, 1848, decreto 7 de octubre. México, 1856, Ley Lerdo. Bolivia, 1074, Ley de Exvinculación. Guatemala, 1977, Decreto 170. El Salvador, 1882, Ley de Extinción Tierras Comunales. Y peor aún, en algunos de estos países se llevaron a cabo persecuciones y matanzas contra los pueblos indígenas. Así ocurrió en Chile, Argentina y Uruguay. Cada una de estas persecuciones tiene sus detonantes y su contexto, pero nunca he visto a los numerosos negrolegendarios que escriben en Quora molestarse en dar contexto o explicaciones a la parte española de los errores del Imperio Español. Me limitaré a enumerar solo algunos ejemplos de estas matanzas. Salsipuedes en 1831. Se realizó contra indígenas charrúas en Uruguay por parte de tropas gubernamentales uruguayas. Ocupación de la Araucanía, 1861, 1883. Fue una guerra y aculturación de los territorios de los indígenas mapuches que inició Chile desde 1800
hasta 1883. La persecución a los Selknam, que en Wikipedia definen como genocidio Selknam. 1887. Ocurridos entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en México, el caso más interesante por muchos motivos ser el mayor heredero del antiguo virreinato de la Nueva España, compartir frontera con Estados Unidos, tener la mayor y más variada población indígena. En México estalló la Guerra del Yaqui, enfrentamiento armado entre el gobierno mexicano y el pueblo yaqui de Sonora entre las décadas de 1870 y 1880. Especialmente intensa durante el gobierno de Porfirio Díaz. El detonante fueron las tierras comunales que los gobiernos liberales mexicanos habían extinguido legalmente. De acuerdo con la Wikipedia, el gobierno mexicano deportó y esclavizó a los yaquis, que resultaron en 20.000 muertes. Ahora bien, añaden el típico texto que magnifica las cifras, entre 60.000 y 600.000 muertes, dice, sin dar más datos que una referencia de una escuela de Hawái a la que no le doy mucha validez. Ya he visto demasiadas veces a veces a fuentes angloparlantes, inflando cifras como si fueran globos aerostáticos, que no tienen ninguna validez científica. Lo del mayor genocidio del mundo que tanto repiten los indigenistas negrolegendarios. Por ahí no paso. Cuidado con las estimas que las carga el diablo, digo la historiografía anglosajona que siempre es partidista. Para entender el siglo XIX, hace falta hacer un esfuerzo para integrar en la visión al bando tradicionalista y a la corona. Los errores de los monarcas españoles fueron enormes, pero algunos de ellos obedecen al contexto de la época. En tiempos en los que vieron rodar la cabeza de Borbones en Francia, la insurrección de Haití y muchas revueltas más. Si seguimos pensando que Fernando VII fue la causa y el culpable de todo, perdemos de vista las traiciones en el bando liberal, que contribuyeron a la caída del Imperio español. Es muy miope pensar que el pueblo deseaba al rey Fernando, que fue un rey nefasto por estar engañado. El pueblo buscaba estabilidad que creía que representaba a este rey. Y al no verlo, nos cegamos también ante la enorme influencia del poder blando anglosajón de la época. Obviamente, el Imperio español fue actor en su propia caída, pero también títere de terceros que se beneficiaron de ello.